Venezuela tenemos mucha influencia europea, española, portuguesa, italiana, y comencé a estudiar flamenco. Te estoy hablando que llevo más de 20 años, más de 23 años bailando flamenco. Y yo creo que la música es algo que de una u otra forma, aparte de estar en mí, me ha ayudado mucho en la disciplina, en ser ecuánime, en pensar bien a la hora de hablar, en cómo tomar decisiones, a veces hasta en la concentración. Entonces, para mí eso lo te que lo ha dado la música. Claro que sí, la música y el baile. ¿Sí? Y el baile. Por supuesto, uno no puede bailar en todos lados, pero la música sí está en todos lados. Entonces, para mí la música es esencial o ha sido parte de mi vida siempre. Voy a hacer un juicio acá con mis presuposiciones. Vale. Si estoy equivocado, me dices. Cuando uno conversa con alguien que le aterra no tener respuesta, que incluso decir no sé le cuesta, porque quisiera tener respuesta, podría estar pensando que está frente a alguien que es muy controlador. ¿Eres así? ¿Controladora? Sí. ¿Te gusta que las cosas pasen como tú quieres que pasen? He aprendido a no ser así, pero Ajá. sí. En la música, ese carácter controlador y que ya has aprendido a no ser así, que tiene que ver con empoderamiento, con darle al otro la oportunidad de tomar decisiones y hacer lo suyo, y tú estar tranquila de que de alguna manera va a pasar como se necesita que pase. En la música, hablas de palos de flamenco, hablemos de cualquier instrumento o de cualquier elemento de la música. ¿Qué te lleva a poder empoderar y quedarte tú tranquila de que tú haces lo tuyo y los demás hacen lo suyo? En la música, ¿en qué se parecería eso? ¿Realmente en la música o en el flamenco? Porque... La que quieras. En la música es mi pregunta, pero si lo quieres contestar desde el flamenco, desde el flamenco. No, te lo puedo responder a nivel de música. Te puedo decir que te contaba que desde pequeña estuve en una coral. Aprendí que la coral no se crea con una sola voz, con una sola persona. ¿Sí? Yo no puedo estar 100% empoderada de lo que estoy haciendo. Tengo que aprender que todos tienen su espacio y que todos debemos confiar en que todos hacemos las cosas bien para que se logre el resultado. Eso lo aprendí a nivel de la música, a nivel del baile también, porque uno no baila solo. Sí, se hacen peñas flamencas, pero cuando uno estudia flamenco siempre se hace en una escuela donde bailan varias personas y tenemos que confiar en que todo se haga bien para que salga bien el baile. Y a nivel laboral, pues lo aprendí, lo desarrollé, el tema del empoderamiento, cuando tuve ese cambio de rol hacia de gerente de producto a gerente comercial, donde tenía un equipo a cargo, donde tenía que ayudarlos, hacerle coaching de alguna forma y también darles ese empoderamiento para que ellos pudieran tomar decisiones, porque al final del día yo no podía hacer un cuello de botella, tenía que enseñarle a mi equipo que ellos tenían una capacidad increíble y que el resultado de la compañía era básicamente el esfuerzo de todos, que éramos un rompecabezas, donde todas las piezas somos distintas, pero todas somos importantes, porque si no está cubierto todo el rompecabezas, no existe el rompecabezas. La música popular te da esa posibilidad de la innovación que Sí. no te la da la música clásica. Y se habla mucho de innovación. Sí. Desde la música podemos innovar, desde la música podemos proponerle al corporativo maneras de innovar. Claro que sí. Por ejemplo, Mira, yo creo que la música, el ambiente musical ayuda a las personas a ser mucho más efectivas a la hora de tomar decisiones, de trabajar, permite la concentración. Fíjate que yo leí un artículo hace un tiempo que los ancianatos le ponían música a los pacientes, a los ancianos, y hacía que de ellos pudieran reaccionar de una manera distinta a lo políticamente correcto. No, a lo que estaban acostumbrados a hacer. Tú veías, por ejemplo, un anciano que estaba adormecido, sentado, escuchaba música y lo despertaba, lo hacía sentir o lo hacía mostrar otro tipo de sentimientos. En el ámbito laboral, y a mí me pasa, cuando yo estoy, necesito concentrarme, dedicarme, focalizarme, o inclusive cuando estoy un poco alterada o estresada, yo simplemente pongo un fondo musical que pudiera ser cualquiera. Muchas veces ni siquiera escucho la letra, pero la melodía, y eso es lo que voy con el piano, la melodía es lo que a mí me permite mantenerme la concentración, focalizada, calmarme y al final del día ser eficiente en lo que voy a hacer. Y lograr el éxito, ¿no? También la excelencia en lo que busco.
con la música, ¿podrías desarrollar liderazgo, confianza y empoderamiento? Totalmente. Cuando uno está al frente de 1000, 100, 50, 3 personas, uno tiene que tener confianza en uno mismo. El resto del equipo confía en que eso va a salir bien. Y cuando uno falla, uno tiene que empoderarse de lo que está haciendo y dar resultados. En el flamenco pasa mucho. En el flamenco pasa, los zapatos son especiales, tienen la punta y el tacón con clavos, a diferencia del tap, que es una chapa. Y generalmente los pisos no son adecuados para bailar flamenco, porque uno se resbala. Cuando es cerámica te resbalas, cuando es madera te resbalas, todo el tiempo te resbalas. Y que tú estés bailando y te resbales, eso, si uno no sabe improvisar, si uno no sabe reaccionar bien, si uno no tiene confianza en uno mismo, definitivamente no te salen las cosas bien. Entonces, cuando uno practica, desarrolla esa capacidad y esa habilidad, no solamente en el baile, sino en el día a día y por supuesto en los estudios, en el trabajo, en la vida personal, en el amor, en todo. Cuando estás trabajando con gente y estás en el plan de aumentar capacidad, que haces retroalimentaciones, ¿cada cuánto el corporativo retroalimenta a su gente para ayudarle a aumentar realmente capacidad? Y lo hago énfasis en el realmente porque en las más de las ocasiones se da en un contexto en donde la retroalimentación es negativa. No cumpliste el número, estamos mal, lo estás haciendo mal. Cuando lo estás haciendo bien, se asume que por contrato deberías ya estar haciéndolo bien. Entonces ese reconocimiento positivo no es tan sencillo. Muchos de nuestros clientes en vivo nos piden estos procesos porque no ven claramente reconocimientos y la gente los necesita. Entonces, desde ese punto de vista, las empresas deberían retroalimentar ¿de qué manera? Para que uno sí se sienta realmente acompañado. Es importante que todos desde mi punto de vista, con mi experiencia de manager en algún momento, o gerente en algún momento, en donde tuve personas a mi cargo, hoy en día tengo compañías que lo hago igual, la retroalimentación se debe hacer siempre, tanto lo bueno como lo malo. Y lo malo es más bien hacer propuestas. ¿Qué te parece si hacemos esto? Yo pienso que la vida está hecha de relaciones, ¿sí? Y ese feeling que se pueda sentir, y esa comunicación, y esa confianza. En la medida que hay confianza, definitivamente las cosas cambian y todo fluye de una manera distinta. ¿Tú has tenido oportunidad de participar en clases magistrales de algún músico? De esas donde hay mucho público y él dicta su clase. No. Una clase abierta, por ejemplo. Una clase abierta. En el flamenco sí. Ajá. He tenido clases abiertas en donde uno sin presentarse, sin tú comprar la entrada porque vas a un teatro, pues básicamente vas a una clase normal, pero están todos los ojos de todas las mamás viéndote. Ajá. A ver a quién baila mejor, esa es mi hija. He tenido esa experiencia de tener una clase abierta y es muy interesante porque en un segundo desarrollas esa habilidad de improvisación y de empoderamiento que en la clase, en el día a día no lo tienes. Cuando tú ves que unos ojos te están juzgando o te están vigilando, tú dices, wow, tengo que salir a relucir y sale lo mejor de ti. Pero a veces uno no se da cuenta que uno siempre ha hecho lo mejor de uno, pero es que no lo has pues no había gente mostrado. Que no lo has mostrado. Entonces quedaría como en ceros. Total. Es como si tú haces música pero nadie la escucha, ¿hiciste música? Es algo así, ¿no? Tal cual. Te lo pregunto también porque cuando he visto clases magistrales de grandes intérpretes de la música, el maestro Daniel Barenboim, argentino, o el ruso Maxim Vengerov, o el estadounidense Yo-Yo Ma, todas esas clases magistrales, Benjamin Sarnet con la Orquesta Filarmónica de Boston, todas esas clases magistrales se enfocan únicamente en cómo emocionas al intérprete para que el intérprete le dé a la obra la magnitud que requiere, independiente del género. Entonces significa que el líder tiene que aprender a conversar para sacar la emoción adecuada para esa interpretación. Y como dice Maxim Vengerov, dice, en estas clases se obvia la técnica porque el alumno se supone que ya tiene la técnica desarrollada, conversamos a otro nivel. En el corporativo esas retroalimentaciones se dan a ese nivel, las conversaciones son en tu emoción, la emoción asertiva, o sigue siendo una cosa muy técnica. Muy técnica definitivamente. A veces nos dejamos llevar por el día a día. Sería interesante incluir el tema emocional y motivacional. Yo pensaría que sería muy motivacional a la hora de incluir esos aspectos. No hablo de mi compañía. Fíjate que curiosamente yo estoy en un Great Place to Work. Okay.
que de hecho tiene premios por el tipo de compañía que es. Y a veces, hace poco me enteré que uno a nivel laboral te muestras de una forma, pero uno tiene hobbies. Hay muchas personas que de una u otra forma son cantantes, tocan algún tipo de instrumento y en el día a día se hacen eventos. Y hace poco se hizo un evento en donde la banda que se montó eran personas que trabajaban en la compañía. Simplemente hicieron, bueno, ¿qué sabes? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Hicieron una orquesta y fíjate que llevaron la música a la compañía. ¿Quién fue el artista principal? Las mismas personas que de una u otra forma uno las veía en ese ámbito laboral. Y no sabíamos que ellos tenían una segunda vida y tenían un hobby o eran especiales, un talento, esa es la palabra correcta, un talento más allá de lo laboral, que es la música, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo esto? ¿Qué pasó después? Los vimos con otros ojos. Decimos, wow, esta persona tiene este talento. Más cercanos, claro, más humanos, más cálidos. Muchísimo más humano. Dices, esta persona no es solamente el técnico que trabaja de 8 o de 9 a 5, a 6 o a 7 o a X hora de la noche, de lunes a, quién sabe si todos los días, sino que también tiene un hobby. Y es muy bueno tocando la guitarra, cantando, ¿sí? Y eso hace ver a las personas desde otro punto de vista, totalmente.